¿Qué onda? Soy Caleb Pacheco. Pues, esta es nuestra tercera clase del Éxodo. Vamos a intentar empezar, bueno, vamos a empezar en el Éxodo 11 y vamos a intentar llegar más o menos al 16. La verdad es que esta clase está un poquito cargada de información, entonces pues vamos a empezar y a ver a dónde llegamos, ¿vale? Fíjate que me gustaría recordarte, la clase anterior hablamos de las plagas y en la plaga de la oscuridad, que es la penúltima, eh, vemos que Dios manda una oscuridad densa, tan densa que se puede casi palpar, ¿no? Y entre toda esa oscuridad, que duró 3 días, la Biblia nos dice que fueron 3 días, va Moisés a Faraón y Faraón pues, le pide que quite la oscuridad, ¿no? Entonces Moisés sigue las palabras, las instrucciones de Dios y desaparece la oscuridad. Y después se presenta otra vez Moisés ante Faraón y le advierte sobre la última plaga. Le advierte sobre la plaga que ha de matar a los primogénitos. Y fíjate que obviamente al faraón no le agrada esta amenaza, no le agrada o sea, ¿qué vas a andar tú matando a los primogénitos? ¿Qué vas tú a andar haciendo eso? Vete. Entonces, pues, sale Moisés así como rompido en rabia, en ira, y se va. Y Dios habla con Moisés y le da una serie de instrucciones en el capítulo 12, en donde vemos la institución de lo que es la Pascua. Ahora, ya hablamos la clase pasada de que pues la muerte de los primogénitos fue porque se había dañado al primogénito de Dios. Se había agraviado y se había atentado contra la vida de los primogénitos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros ponemos atención, vemos que por esta razón, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Ahora bien, vemos con la institución de la Pascua que Dios es un Dios de instrucciones. Dios es un Dios de procesos y de orden. Ahora, desde un principio, Dios le dijo a Moisés todo lo que iba a pasar. Le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir, yo voy a endurecer el corazón del faraón se va a negar a dejar sacar al pueblo y yo voy a estar mandando plagas. Y con cada plaga el faraón se va a negar a dejar soltar al pueblo y voy a matar a su primogénito. Porque mató a mis primogénitos, que es mi pueblo. Y vemos esto cumplirse, pero también vemos aquí en la institución de la Pascua, en el capítulo 12 de Éxodo, cómo Dios va acomodando cada una de las partes de todo este proceso que es la Pascua. Y vemos que Dios es un Dios de orden desde el mismo Génesis. La tierra estaba en desorden, la tierra era un caos y Dios puso un orden. Separó las aguas de las aguas, separó la tierra de las aguas. Dios vino a poner un orden a la tierra, a la creación. Y vemos también cómo Jacob era un desastre, la vida de Jacob era un desastre.
y Dios vino y le puso un orden. Y vemos también que la vida de José tiene un orden y un proceso. Tenía un fin. Y la vida de Moisés también tenía un proceso. Primero, un niño hebreo sin importancia. Después, un hebreo preparado. Después, un pastor hebreo cualquiera. Y después, alguien utilizado por Dios, con todas sus experiencias anteriores, que viene, sigue las instrucciones de Dios y viene a liberar al pueblo de Israel. Ahora, también podemos ver que Dios está dando un orden específico porque hay algo importante. Y no lo vemos sino hasta la muerte de Jesucristo, que todo este orden y todas estas instrucciones que Dios está dando del Cordero, del lindel, todo este proceso que es la Pascua, tiene una importancia y va más allá de lo que se está viviendo en ese momento. Y no lo pueden ver en ese momento los israelitas. ¿Por qué? Porque no es su tiempo. Ahora, nosotros podemos vivir esto en nuestra vida propia. Tenemos un proceso larguísimo en donde se necesita un orden y las cosas van poniéndose en orden cuando tenemos a Dios en nuestra vida, que al parecer a veces es como que invitamos a Dios a nuestra vida y entonces hay un caos, pero después llega el orden. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a acomodar las cosas, tienes que mover las cosas. Por eso hay caos cuando invitamos a Dios a nuestras vidas, porque hay un proceso para poner orden. Y muchas veces no vemos el porqué de las cosas. ¿Por qué Dios me está pidiendo que haga esto? ¿Por qué Dios me está pidiendo que deje de hacer aquello? No lo entendemos, no estamos de acuerdo, no nos gusta, pero no vamos a entenderlo hasta mucho después. Y quizás nunca lo lleguemos a entender, porque no somos Dios. No podemos pensar en cabeza ajena. No podemos pensar al 100% con la mente de Dios. Podemos entenderlo con la Biblia, pero nunca vamos a llegar a entender por completo lo que es el pensamiento de Dios. Porque su pensamiento es santo, su pensamiento es puro, su pensamiento es completo. Es tan completo que Él creó el universo. Creó todo. Él sabe cómo funciona todo. Él sabe cómo funciona cada átomo, cada célula. Nosotros no. Hay cosas que no llegamos a entender y que no vamos a entender jamás. Entonces, vemos que Dios tiene un orden, tiene un porqué, que no siempre vamos a entender. Y bueno, vemos que la Pascua constituye una serie de pasos que básicamente tiene el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que es el primero, seleccionar un cordero. Dios les dice cómo seleccionar un cordero, Dios les dice cómo va a ser ese cordero. En el paso 2 vemos que se hace un proceso con la sangre, es decir, vas a guardar la sangre, va a estar en una vasija con tales especificaciones y vas a agarrar un manojo de hisopo, no cualquier otra planta, tiene que ser hisopo, lo vas a remojar y vas a pintar el dintel de tu casa de un lado al otro con la sangre. Y después vemos que en el paso 3 se especifica que la carne tiene que ser asada. La carne del cordero tiene que ser asada. ¿Por qué? No sabemos. No puede ser hervida, no puede ser frita. Tiene que ser asada. Y también dice que se tiene que acompañar con hierbas amargas y pan sin levadura, pan ácimos. Ahora,
Vemos en el paso 4 que Dios les dice que van a ir a pedir prendas de oro y de plata, o sea, collares, alhajas, aretes, piercings, porque los egipcios los usaban, ¿sí? Van a ir a pedir piezas de oro y plata a sus vecinos egipcios. Y bueno, vemos cómo se cumple todo esto en una noche. Es decir, no en una noche, perdón, pero vemos cómo se cumplen el matar al cordero, el cocinarlo, el pintar el dintel, y vemos también cómo se cumple el paso 4, que es que les den las prendas de oro o de plata. Ahora, todo tiene su proceso, ¿sí? Y vemos el porqué. ¿Sabes? Pascua es Pesaj en hebreo, y significa pasar, saltar, que es pasar de largo. Dios dijo que iba a pasar por cada puerta, y en donde estuviera la marca de la sangre del cordero, Él iba a pasar, iba a saltar esa puerta. No iba a entrar ahí, no iban a morir primogénitos ahí, iba a pasar de largo eso. Por eso se llama Pesaj. En hebreo significa saltar, pasar. Ahora, nosotros sabemos que hay algo muy importante en la sangre del cordero, porque nosotros, al aceptar a Cristo, ahora gozamos de estar marcados con la sangre del cordero, y Dios pasa de largo con nosotros. Es decir, su juicio nos pasa de largo. La sangre del cordero nos hace permitir entrar a la presencia de Dios. Nos permite entrar al reino de Dios. Ya no somos pecadores, ya no somos alguien que no podría tener un acceso al reino. Ahora la sangre nos es marcada, somos perdonados, el precio de nuestros pecados es pagado, y podemos entrar al reino de Dios. Entonces el juicio de Dios pasa de largo con nosotros. En Éxodo 26 y 27 leemos: cuando vuestros hijos les pregunten ¿qué es este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí vemos cómo se va a cumplir esta plaga. Ya vimos cómo es que va a pasar esto. Dios va a pasar por cada casa, va a entrar a las casas que no estén marcadas con la sangre, y ahí van a morir los primogénitos, sin importar si es el hijo del faraón, si es el hijo del señor del molino, el hijo de la señora que vende tamales en la esquina. No importa, esa persona va a morir. El primogénito va a morir en esa casa. Entonces, vemos que pasa esto, se cumple, y el faraón manda a llamar a Aarón y a Moisés y les dice: lárguense, no los quiero aquí. Y vemos que se cumple algo muy importante. Cuando Dios le dice a José en Génesis, que su pueblo va a ser afligido y que van a ser gobernados y van a sufrir por algunos años, le dice que también va a venir un Salvador y se los va a llevar, y van a despojar a los egipcios. Aquí se cumple esto. Cuando los egipcios corren a los israelitas, el paso número 4, los israelitas les dicen: oye, pues dame oro, dame plata, dame una prenda.
Y los egipcios así como que toma mi collar, toma mis lo que sea que se llamen estas cosas, y lárgate. Toma los brazaletes, toma los piercings, toma los aretes, lárgate, ya vete. Y los israelitas así como, chido, ¿no? Así recibiendo todo, ay, y vámonos. Porque si se arrepiente ¿a quién los mata? Entonces, se van todos, y ahí despojan a los egipcios de sus pertenencias. Bien, ahora vemos en esta parte que viaja el pueblo, y algo que me llama mucho la atención es que menciona que comieron pan, pero el pan no había alcanzado a leudar, y ahí sí se le llama al pan ácimos, pan sin levadura. El pan no alcanzó a leudar, ¿sí? Iban con tanta prisa que tomaron la masa, y la masa no había alcanzado a leudar. O sea, fue como, vámonos, córrele el pan, vámonos. Se llevan la vasija con, no sé, con la masa, ¿no? Y la envuelven en tela y vámonos, ¡pum! Y ya al momento de comer dicen, ay, pues no alcanzó a leudar la masa, ni modo, a comer. Y se me hace muy importante esa especificación. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición de la Pascua. De hecho, Dios les dice que no van a comer pan con levadura durante 7 días. Vendrá la Pascua entonces, y va a acompañar estos alimentos con pan sin levadura. Y esto es algo muy importante, ¿ok? Después de esto vemos en el capítulo 14 cómo van avanzando el pueblo de Israel, llegan al Mar Rojo, y al momento de intentar cruzar se dan cuenta de que el faraón viene atrás. Entonces Dios le da unas instrucciones a Moisés. Moisés se para enfrente del mar y el poder de Dios separa las aguas del Mar Rojo y pasan por en medio. Y yo no me imagino cómo pudo haber sido esto. Ha de ser impresionante, ¿no? Pasar por en medio de un mar y ver las aguas separándose como paredes. Qué impresionante. Pero bueno, el pueblo logra pasar en seco, llegan al otro lado del Mar Rojo, y justo cuando termina de pasar el último israelita, se caen las paredes de agua, y ahí muere el faraón junto con su ejército, mueren ahogados. Al ver esto, lo sucedido, lo que pasa es que el pueblo de Israel hace una serie de alabanzas, adora a Dios y hace un monumento con 12 piedras. Y quiero hacer una parada aquí porque quiero mencionarte algo muy importante. Ahí, en esa parte de la Biblia, del capítulo 14, vemos, el capítulo 15, vemos que Moisés y María hacen un cántico. Bueno, ese cántico que está escrito ahí en la Biblia probablemente sea de los textos más antiguos de nuestra Biblia. Probablemente sea de los primeros en ser escritos. Quería hacer este espacio cultural para informártelo. Ok, bien. Entonces vemos en el capítulo 14 cómo se cumple la promesa de Dios de que va a arrasar con el faraón, ¿no? Ahora, ¿todo esto por qué es? Porque Dios quiere ser glorificado. Porque Dios se quiere glorificar a sí mismo con las acciones, con todo este proceso que fue el Éxodo. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. En el capítulo 15 vemos cómo Dios manda columnas de fuego y de humo para escoltar y guiar a los israelitas. Y vemos cómo Dios provee en el desierto, en el capítulo 16, maná
que era como un pan dulce que caía del cielo, y cómo, no me refiero a la banda, no, la banda no, pero vemos también cómo caen codornices del cielo, cómo Dios manda codornices para ser cazadas por los mismos israelitas. Ahora, los israelitas no decían, oh, wow, sí, no, decían, oye, tenemos sed, danos agua. ¿Nos trajiste al desierto para morir de sed? Nos hubiéramos muerto esclavizados en Egipcio. Nos trajiste al desierto para morir de hambre, nos hubiéramos muerto de esclavos en Egipto. Entonces, como que no entendían todavía los israelitas el poder de Dios. No entendían que Dios tenía un plan para ellos. Y quizás nosotros estamos igual. Quizás nosotros estamos en medio del proceso de Dios y no llegamos a entender qué onda con Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que cuidar que nuestra actitud sea la actitud de los israelitas al cruzar el mar, de adoración, de agradecimiento. Que no sea la de exigir el agua, la comida, porque no podemos olvidar quién es Dios. No podemos olvidar la posición de Dios. A veces lo hacemos, pero no debemos de permitírnoslo. Tenemos que cuidar eso, porque no estamos tratando con cualquier cosa. Estamos tratando con el Señor, con el Creador, con el Rey. Ahora también vemos que Dios manda columnas de humo y fuego, como ya dije, que guían al pueblo de día el humo, de noche la columna de fuego. Y nosotros tenemos que buscar eso. A veces Dios nos manda unas guías importantes y nosotros no las vemos. Pero ¿cómo vamos a saber cómo Dios nos habla? ¿Cómo sabemos que Dios nos está guiando hacia algún lado? Bueno, muy fácil. Tú tienes una cosa que se llama Biblia. Y si no tienes, la puedes descargar de internet. Hay Biblias en PDF, hay aplicaciones de la Biblia en Play Store. Ahora, tu Biblia es como un mapa. Tu oración es una brújula. Y cuando tu brújula, que es la oración, y tu mapa, que es la Biblia, apuntan hacia el mismo lugar, entonces tienes un curso. Ahí está la guía de Dios. ¿Cómo sé si Dios me está hablando? Ora, pídele a Dios que te hable, que te revele. Dios no te va a mandar señales que tú no puedes entender, que tú no puedes interpretar. Dios te dio la capacidad para entender lo que Él te muestra. Y no lo vas a entender, obviamente, si no buscas a Dios, si no buscas relacionarte con Dios. Es tonto pensar que Dios te va a hablar de una forma que tú no lo vas a entender, porque si no, ¿para qué te hablaría? Pero también es un poco tonto pensar y decir, Dios, háblame, si no estás buscando a Dios. Puede pasar, no lo dudo, no dudo que Dios te pueda hablar y que puedas escuchar la voz audible de Dios en cualquier momento sin importar ninguna circunstancia. Si a Él le da la gana, lo hace. Pero no puedes decir, Dios no me habla, Dios no me busca, si tú no lo estás buscando. Recuerda que al que toca la puerta, se le abre. Busca a Dios, acércate a Él, dile, Dios, ¿qué onda? No te veo, no te oigo, háblame. Y en algún momento, Dios te va a revelar, ¿qué onda? Bueno, si alcanzamos a terminar. Nos vemos.